Muy buenas a todos. Les saludo desde su canal Caminando con el Creador. El día de hoy traigo una enseñanza que se titula ¿Por qué las maldiciones y las maldiciones generacionales aún siguen alcanzando a mucho pueblo que está buscando a Dios? Y también el peligro de las falsas doctrinas. Si quieres saber cuál es la causa de que esto suceda dentro del pueblo de Dios, quédate en este video hasta el final. Existe una conexión entre la razón por la cual el pueblo que aún busca a Dios sigue siendo alcanzado por las maldiciones y las maldiciones generacionales y el peligro de las falsas doctrinas. Hoy en día es muy común ver en las congregaciones a muchos creyentes que, a pesar de que llevan mucho tiempo asistiendo a sus congregaciones o a diferentes iglesias, sus vidas aún siguen presentando síntomas de que se encuentran bajo el efecto de alguna maldición. Para poder reconocer si una persona está bajo el efecto de una maldición, voy a enumerar unos síntomas que pueden indicar que una persona está bajo la influencia de una maldición. Algunos de estos síntomas pueden ser, por ejemplo, ataques mentales que pueden causar un colapso nervioso en la persona o un colapso emocional frecuentemente. Otro síntoma puede ser padecer enfermedades crónicas o repetitivas que suelen ser de carácter hereditario. Otro síntoma puede ser sufrir problemas femeniles, como son por ejemplo la esterilidad, tendencia a tener pérdidas en el embarazo y problemas con la menstruación. Otro síntoma es estar en separación del matrimonio, tener desintegración familiar, tener un historial de divorcios en la familia, tener alejamiento de los hijos del hogar y división entre hermanos. Otro síntoma que es muy común es la insuficiencia económica constante, aunque también puede ser que la persona tenga una buena entrada de dinero, es decir, puede ser que la persona tenga un buen trabajo y que tenga un buen salario, pero este dinero no se ve dentro del hogar y se va fácilmente. Otro síntoma común es la propensión a sufrir accidentes frecuentemente. Y también tener, por ejemplo, un historial de suicidios o muertes prematuras e inexplicables dentro de la familia. Estos son solamente algunos ejemplos de posibles síntomas de maldiciones que muchos creyentes aún siguen arrastrando a pesar de estar asistiendo a alguna congregación por mucho tiempo. La principal causa de que estas personas sigan padeciendo estas maldiciones radica en la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, el Señor está hablando y dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta del conocimiento de la palabra de Dios es lo que lleva a muchos creyentes a seguir llevando una vida bajo la influencia de las maldiciones. El motivo es que si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos saber lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho para que el creyente pueda entrar en la bendición del Señor y pueda entrar en su reposo. Es precisamente en este punto donde las falsas doctrinas que se han infiltrado en la iglesia arrastran a muchos a seguir viviendo en una vida de ignorancia en cuanto a lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho, lo cual los lleva a seguir viviendo una vida influenciada por las maldiciones. Cuando vamos en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día estamos en este tiempo en el cual la Biblia nos advierte. Las redes sociales están llenas de personas que, enseñando relatos ficticios, apartan de la verdad a muchos porque no están edificando al pueblo de Dios, sino
que con sus fábulas entretienen el oído de los oyentes y los apartan del verdadero conocimiento de la palabra de Dios y de su verdad. Hoy en día hay muchos hombres que se han constituido a sí mismos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hoy en día estos ministerios son constituidos por el hombre, pues cualquiera que pague un curso o algún estudio teológico universitario es constituido pastor por un concilio de hombres. El problema es que hay muchas congregaciones que están siendo llevadas por estos hombres que han pagado por ser constituidos pastores, los cuales han adoctrinado a la iglesia de Cristo a través de enseñanzas basadas en la teología que proviene de la interpretación de los hombres que los hombres hacen de la palabra de Dios según su propio conocimiento, lo cual lleva a tropezar a muchos, ya que la Biblia no puede ser interpretada por la sabiduría humana, sino que debe ser interpretada por el Espíritu de Dios. Cuando leemos la Biblia en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 15, la palabra de Dios dice, y Él mismo, está haciendo referencia a Jesús, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. La Biblia dice claramente que el mismo Jesús constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Cuando leemos la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Y dice los nombres de aquellos profetas, dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. La Biblia dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y habían maestros, y da los nombres de aquellos hombres que ejercían los profetas y los maestros. Lo cierto es que ninguno de estos profetas y de estos maestros que se nombran ahí en la Biblia, ni ninguno de los apóstoles que caminaron juntamente con Jesús tuvieron que pasar por algún curso, ni tampoco tuvieron que ir a aprender de los fariseos, quienes eran los eruditos y los estudiados de la religión de la época, sino que estos hombres fueron constituidos por el mismo Jesús. Algunos de ellos recibieron instrucción directa de Jesús. Los apóstoles caminaron con Jesús y ellos recibieron directamente la instrucción de Jesús. Pero otros fueron instruidos por el Espíritu Santo. Pues cuando Jesús constituye a alguien para cualquiera de estos ministerios, Él mismo dará la gracia y dará los dones y las habilidades y también dará la instrucción a través de su Espíritu para que esta persona pueda cumplir con este ministerio al cual fue llamado. Esto es algo que no puede ser otorgado por ningún concilio de hombres ni puede ser acreditado por ninguna institución humana, porque esto no procede de los hombres, sino que procede de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 4 al 24, esto nos habla acerca de la predicación del Evangelio en Samaria. Allí estaba Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista había ido a Samaria y estaba predicando el Evangelio con grandes señales y prodigios. Y dice que muchos creían y se bautizaban. Dentro de todas estas personas también había allí un hombre que se llamaba Simón, el cual era mago, el cual había ejercido la magia anteriormente y con las artes mágicas engañaba a las personas, haciéndose pasar por uno grande. Cuando leemos en Hechos, capítulo 8, versículo 13,
dice que este hombre que había sido mago, el cual engañaba a las personas, dice que este hombre también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre, Simón, había creído en el evangelio que había sido predicado, e incluso dice la palabra que se había bautizado. Cuando toda la gente que había recibido la palabra en Samaria habían oído el evangelio y habían creído, se habían bautizado, dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la palabra había sido recibida en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para que orasen por ellos, los que habían recibido la palabra y los que se habían bautizado, para que recibiesen el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, el mismo capítulo 8, versículos del 19, 20 y 21, dice la palabra de Dios, dice así: cuando vio Simón, es decir, el mago que se había arrepentido, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este hombre que había sido mago pensó que podía comprar el don de Dios con dinero. De la misma manera, hoy en día los hombres piensan que pueden constituirse a sí mismos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, por el hecho de que paguen una enseñanza en la universidad que les otorga un título. Ningún hombre ni ninguna institución humana puede otorgar el don de Dios a cambio de dinero. Cada uno de estos ministerios solamente puede ser otorgado por Dios mismo, ya que en este llamado no vale la sabiduría humana ni las capacidades que la persona crea tener. Un gran ejemplo de ello es el mismo apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, él escribió acerca de lo que él era como hombre, es decir, de sus capacidades y de su formación. Cuando leemos la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9, Pablo escribió lo siguiente, dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto quiere decir, Pablo escribió lo que él era, lo que él era. Pablo escribió lo que él era, es decir, su reputación como hombre de la ley. Cuando leemos en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, quien era un respetado y conocido erudito de la ley en aquella época. Es decir, que Pablo no fue educado por cualquiera, sino por un rabino de alta reputación entre los religiosos de la época. Pablo escribió que él era, en cuanto a la ley, dice que él era fariseo, y en cuanto a la justicia de la ley, dice que era irreprensible. Pues los fariseos eran muy celosos en guardar sus tradiciones. Así que Pablo no era un hombre sin ninguna educación, sino que era alguien bien adoctrinado en la doctrina de los fariseos. Cuando leemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 14, está hablando el mismo Pablo, escribió lo siguiente, dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto quiere decir que Pablo fue un hombre muy preparado y estudiado en el judaísmo. Pablo era como los teólogos de la actualidad, que tienen sus títulos y doctorados en teología. Sin embargo, el mismo Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aunque Pablo era un hombre preparado y era un hombre estudiado, que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en conocimiento y celo de sus tradiciones, él mismo dijo que todas estas cosas las tenía como pérdida. Pablo desechó todo su conocimiento y toda su sabiduría que provenía de la sabiduría terrenal de los hombres y la estimó por basura, para poder ganar el conocimiento de Cristo. Pues todo el que es constituido por Dios para alguno de los 5 ministerios eclesiales, es decir, de los ministerios de la iglesia, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos son los 5 ministerios eclesiales. Cualquiera que haya sido constituido por Dios para alguno de estos ministerios eclesiales debe dejar a un lado su conocimiento y su sabiduría terrenal, porque esto de nada le sirve para ejercer el ministerio que viene de Dios. El mismo ejemplo lo hemos leído acerca de Pablo. Cuando leemos en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo escribió lo siguiente. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicó y lo que nosotros hoy podemos leer en la Biblia, Pablo dice que no lo aprendió de ningún hombre. Pablo no lo aprendió haciendo ningún curso ni ningún estudio, ni se lo enseñó ningún hombre, sino que todo fue por revelación directa de Jesucristo. Sin embargo, para que Pablo pudiera recibir esta revelación de Jesucristo, es decir, del Espíritu del Señor, primero tuvo que desechar su propio conocimiento y su sabiduría humana. Por esta razón, Pablo escribió en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Por esta razón, ninguno que haya sido constituido por el concilio de hombres y que su sabiduría esté fundamentada en sus estudios terrenales, podrá conducir correctamente al pueblo de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que da la revelación de la palabra de Dios, y esto no puede adquirirse por medio de la sabiduría humana. Por esta razón, el mismo Jesucristo estableció los 5 ministerios eclesiales: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, pues Él lo hizo con un propósito. Este propósito lo podemos encontrar en Efesios, que habíamos leído anteriormente, Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que el propósito de Jesús con cada uno de estos 5 ministerios es que por medio de él el Espíritu de Dios le revele a los que ha escogido para uno de estos ministerios, los santos del cuerpo de Cristo sean perfeccionados y sean edificados para que puedan estar listos para la obra del ministerio. Todo esto tiene un objetivo, un propósito, el cual está en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy en día existen diferentes denominaciones cristianas, cada una con su nombre específico. El problema es que cada una tiene una doctrina diferente, de acuerdo a la interpretación que tienen de las Escrituras. Es decir, unos piensan una cosa y otros piensan otra. Sin embargo, uno de los objetivos por los cuales Cristo estableció los 5 ministerios eclesiales, es decir, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, fue con el fin
de que a través de lo que Dios le revela a cada uno de estos siervos, el cuerpo de Cristo pueda llegar a la unidad de la fe. Es decir, que todos creamos una misma cosa, pues solo hay un Dios y solo hay un Señor, Jesucristo. Solo hay un evangelio verdadero. Por lo tanto, la única manera de ponernos de acuerdo y de llegar a la unidad de la fe es creyendo una misma cosa. No conforme a lo que los hombres interpretan de las Escrituras, sino lo que revele el Espíritu Santo de Dios a sus siervos escogidos. Pues el objetivo es que todo el pueblo de Dios, es decir, el cuerpo de Cristo, llegue al conocimiento del Hijo de Dios por medio de las Escrituras. Pues Jesús es el verbo de Dios, es decir, Jesús es la palabra de Dios. Cada creyente debe aprender a conocerlo a través de la Biblia, para que cada uno pueda alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por esto Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Jesús dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Jesús dijo también en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo creyente necesita conocer la palabra de Dios, debe llenarse de ella, debe hacerla de la palabra de Dios su estilo de vida, debe retenerla en su corazón y debe obedecerla. De otra manera no podrá acercarse al Padre, porque Jesús es el único camino al Padre. No podrá crecer espiritualmente la persona que no busque la palabra de Dios, y no podrá alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. El siguiente objetivo está en Efesios capítulo 4 versículo 14: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En 2 de Timoteo, que hemos leído anteriormente, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice que vendrán tiempos, voy a parafrasear un poco este versículo, dice: vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros que enseñarán conforme a su conveniencia, haciendo que el pueblo se extravíe de la verdad por medio de fábulas y relatos ficticios que ni ellos mismos han visto. Hoy en día podemos encontrar en las redes sociales todas estas personas que están enseñando esas fábulas. El problema es que la falta del conocimiento de la palabra de Dios lleva a muchos a apartarse de la verdad, adoptando doctrinas que han sido ideadas por estratagema de hombres y que se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Por esta razón, el objetivo de Cristo de establecer verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no que enseñen conforme a su propio conocimiento terrenal, sino a través de la revelación del Espíritu Santo, con el propósito de que el cuerpo de Cristo sepa la verdad y no sea apartado de ella por la astucia de hombres que se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Los verdaderos siervos de Dios, los que han sido establecidos por el mismo Jesús en estos 5 ministerios eclesiales. Estos hombres serán hombres humildes, que no se exaltarán a sí mismos. Son hombres que no precisan, o mujeres también, no precisan de títulos otorgados por hombres, sino que con mansedumbre buscan llevar la luz al pueblo de Dios. Las falsas doctrinas ocasionan que el pueblo de Dios siga en tinieblas. Por eso es necesario aprender a reconocer a los verdaderos siervos del Señor. Es necesario buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Debido a la ignorancia del pueblo y a las falsas enseñanzas que se han infiltrado en la iglesia, muchos aún siguen arrastrando las consecuencias de las maldiciones y las maldiciones generacionales en sus vidas, ya que hay doctrinas que enseñan que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente las personas son libres de toda maldición en sus vidas. Por esta razón, a través de la Biblia, vamos a aprender la verdad sobre este tema, a fin
de que aquellos que estén arrastrando estas consecuencias en sus vidas puedan buscar su libertad y ser libres de las maldiciones generacionales. Es necesario que el pueblo de Dios entienda que hay muchas personas que se han infiltrado dentro del cuerpo de Cristo para desviarlo de la verdad. Por eso es necesario que el cuerpo de Cristo busque en intimidad al Señor, busque su palabra, tener una relación con el Espíritu de Dios para que no sean engañados por las estratagemas de estos hombres que enseñan la palabra conforme a su conveniencia, aprovechándose de la ignorancia del pueblo. Ahora, vamos a abordar el tema de por qué las maldiciones generacionales y las maldiciones aún siguen vigentes para los cristianos, para personas que son creyentes. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estos versículos nos dicen que Cristo nos ha redimido, es decir, que nos ha librado de la maldición de la ley, con un propósito, es decir, para que por medio de él, o sea, del mismo Cristo, la bendición que Dios le había dado a Abraham, esto está en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, la bendición dice así: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, mediante su descendencia que empezaría en Jacob. De ahí salen las 12 tribus de Israel, y de Judá provenía el Cristo. Ahora, vamos a ver en qué consistía la maldición de la cual los gentiles, que somos nosotros, es decir, los que no somos el pueblo de Israel, fuimos librados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, los que no éramos el pueblo de los judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, es decir, del pueblo de los judíos y de los que no éramos judíos, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar a Dios en ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el Antiguo Testamento, Dios solamente se había revelado al pueblo de Israel. Dios le dio la ley al pueblo de Israel para que el pueblo viviese según la ley, según sus mandamientos, y pudiese ser agradable delante de los ojos de Dios. Durante ese tiempo, los gentiles, es decir, los que no eran judíos, y los cuales somos nosotros, nos encontrábamos lejos de la ciudadanía de Israel, es decir, estábamos alejados de Dios y de sus promesas que Dios había dado al pueblo de Israel. Sin embargo, el plan de Dios desde el principio era revelar a su Hijo Jesucristo
a los gentiles mediante el nuevo pacto. Esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27. Dice la palabra así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios reveló a Cristo con el propósito de que mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz se pudieran quitar las enemistades que había entre judíos y entre gentiles, no porque no éramos reconocidos como pueblo, ya que la ley solamente había sido dada para el pueblo de Israel. Por esta razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario fuera quitada la justificación por las obras de la ley. Esto era lo que hacía justificar al pueblo, o lo que el pueblo buscaba, el pueblo judío buscaba justificarse a través de las obras de la ley. A través de la sangre de Cristo, Dios quitó esa justificación por medio de las obras de la ley. Y de esta manera, tanto los judíos como los gentiles pasarán a ser un solo pueblo, ya no siendo justificados delante de Dios mediante las obras de la ley, sino mediante la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, para que de esta manera ambos pueblos tuvieran entrada al Padre por medio de un mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Por esta razón, cuando leemos Gálatas capítulo 3 versículo 13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, está haciendo referencia a la maldición que había de vivir siendo justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Es decir, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, de ser justificados por cumplir la ley. Cristo nos redimió de esa maldición. Pues en Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice: es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo cual quiere decir que para ser justificados por las obras de la ley es necesario cumplir toda la ley. Porque guardar un poquito de la ley en algunas cosas o en algunas ocasiones no beneficia a nadie. Sin embargo, la gracia nos justifica delante de Dios a través de Jesucristo, no por las obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en la sangre de Cristo, es decir, por lo que ella hace por nosotros, que es la redención, la justificación, la santificación y por medio del Espíritu Santo de la promesa delante del Padre. Pues como dice en Romanos capítulo 8 versículos del 2 al 4, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por cuanto nosotros como hombres somos débiles en la carne, no era posible cumplir con la ley por causa de nuestra debilidad hacia el pecado, lo cual representaba una desventaja para nosotros frente al enemigo. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 15 versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. En Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Esta es la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros, ya que nosotros no teníamos oportunidad, ningún hombre tenía oportunidad de cumplir la ley, por cuanto éramos débiles en la carne. Por esto dice en Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando leemos Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esto quiere decir que Jesús, con su obra en la cruz, él despojó, es decir, le quitó el arma que tenía el enemigo, pues él tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo tenía el imperio de la muerte, y su poder radicaba en el pecado del hombre, ya que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa, por lo cual la ley era su arma, ya que el hombre en su naturaleza pecaminosa no podía cumplir con la ley, por lo cual le daba derecho legal al enemigo sobre todo hombre. Por esta razón, Cristo anuló la maldición que nos condenaba a ser justificados por la ley. Es importante que no confundamos lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En este versículo la palabra de Dios es clara. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, que está en singular, no está en plural, está hablando de una sola maldición. Es decir, la palabra no dice que Él nos redimió de las maldiciones de la ley, sino de una sola maldición, la de ser justificados por las obras, ya que las demás maldiciones que hay dentro de la ley son a causa de la desobediencia del hombre. Cuando leemos en Mateo capítulo 5 versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús está hablando aquí, dice: no malinterprete la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Jesús no vino para quitar los mandamientos de la ley. Él vino a confirmarlos. Él vino para quitar la justificación por las obras de la ley, para redimirnos con su sangre, para que podamos ser justificados ante Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en su sangre y mediante el Espíritu Santo, porque los que viven por la ley no tienen al Espíritu Santo, porque éste solo puede ser recibido por fe. Esto quiere decir que si la ley no ha sido anulada, sino confirmada, las maldiciones que están escritas en ella siguen vigentes, a excepción de la maldición de ser justificados por obras, es decir, por cumplir la ley, que fue la maldición que Cristo anuló en la cruz. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 5 versículos 9 al 10, dice la palabra de Dios, está hablando de los 10 mandamientos, dice: no te inclinarás. Está hablando de las imágenes. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Pues todo aquel que está en rebelión contra Él, es decir, los que no creen ni obedecen a su palabra. Por esta razón, en este versículo, Dios está hablando de la idolatría y dice que si tú o yo cometemos idolatría, Él visitará la maldad que yo haya hecho en mis hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Y por qué lo hará? ¿Por qué lo visitará? Porque estoy en rebelión contra Él, si no obedezco o no creo en su Hijo unigénito. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 5 versículo 10, dice, continuando con ese versículo, dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Juan capítulo 14 versículos 23 y 24. Recuerde, Dios dice que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14 versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo a Judas, no el Iscariote, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama, no guarda mis palabras. Por tanto, Dios dice que Él hace misericordia a millares, es decir, a muchos, pero no a cualquiera, sino a los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? No son los que le dicen te amo con sus labios, sino los que guardan y obedecen su palabra y ponen sus mandamientos por obra, es decir, que los ponen en práctica en sus vidas. Por esa razón, la palabra de Dios tiene que ser el estilo de vida de todo cristiano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre obedecer y no obedecer? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio acerca de las bendiciones y las maldiciones. En Deuteronomio 28, capítulo del 1 al 14 dice: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Dice: gozarás de todas estas bendiciones si obedecieres la voz del Señor. En la versión Reina Valera dice que si obedeces la voz del Señor, vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Es decir, que tú no las tienes que buscar, sino que si tú obedeces la palabra de Dios y oyes atentamente la voz de Dios y obedeces sus mandamientos y los pones por obra, dice que las bendiciones te alcanzarán a ti. Dice que ellas vendrán sobre ti. Tú no tienes que buscar las bendiciones si obedeces. O sea, el requisito es obedecer. Dice la palabra de Dios. Dice: serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Dice, te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con muchas cosechas. Dice: las crías de tus animales serán benditas y tus terrenos y tus corderos serán benditos. Dice: serás bendito en todo tiempo y en toda actividad. Dice: el Señor te permitirá derrotar a tus enemigos cuando te ataquen. Dice: ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de la desobediencia? Es decir, de no guardar la palabra de Dios. Deuteronomio 28 del 15 al 45 dice: pero acontecerá, hemos leído las bendiciones, pero ahora vamos a leer las maldiciones. Dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es lo mismo que las bendiciones. Si obedeces, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero si no obedeces, las maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Dice: serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Tu canasta y tu tazón de amasar serán malditos. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Los terneros de tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. El Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que te extermine de la tierra que vas a ocupar. El Señor te castigará con calor y falta de lluvia, con vientos cálidos y moho, y una enfermedad que te causará fiebre, sudor y pérdida extrema de peso. Todas estas cosas te pasarán hasta que estés destruido. El cielo sobre tu cabeza será como el bronce y la tierra bajo tus pies será como el hierro por la sequía. El Señor hará que la lluvia para tu tierra sea arena y polvo, los cuales caerán sobre ti desde el cielo hasta destruirte. El Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos. Saldrás en contra de ellos en una dirección, pero huirás de ellos en 7 direcciones. Toda la gente en la tierra sentirá temor al ver todo el mal que te suceda. Tu cadáver se convertirá en comida para toda ave del cielo y todo animal en la tierra, y no habrá nadie que los ahuyente. El Señor te castigará con llagas como a los egipcios, tumores, sarna y tiña, enfermedades de las cuales no podrás sanar. El Señor te castigará volviéndote loco, ciego y confuso. Andarás a tientas como de día, como un ciego en la oscuridad, y fracasarás en todo lo que hagas. Dice: serás oprimido y robado constantemente y no habrá nadie que te salve.
Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Construirás una casa nueva, pero no vivirás en ella. Plantarás un viñedo, pero no disfrutarás de sus frutos. Tu buey será sacrificado ante tus ojos, pero no comerás nada de él. Tu burro será robado enfrente tuyo y no te será devuelto. Tu ganado será entregado a tus enemigos, pero no podrás hacer nada. Una nación que no conoces se comerá tus cosechas y todo aquello por lo que has trabajado. Tan duro serás maltratado y abusado continuamente. Las cosas que verás te volverán loco. El Señor te castigará con llagas dolorosas en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no podrás ser curado. La gente sentirá terror de ver todo el mal que sufrirás y se burlará de ti en el pueblo donde el Señor te llevará. Plantarás muchas semillas en la tierra, pero tu cosecha será pequeña porque las langostas se la comerán. Plantarás viñedos y trabajarás duro en ellos, pero no beberás el vino ni cosecharás uvas de ellos porque los gusanos se las comerán. Tendrás olivos en todo tu territorio, pero no te untarás en aceite porque tus olivos se caerán. Tendrás hijos e hijas, pero no se quedarán contigo, porque serán capturados y llevados lejos. Las langostas se comerán todas tus cosechas. Sucederán todas estas maldiciones y continuarán persiguiéndote y apoderándose de ti hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni cumpliste sus mandamientos ni leyes. Ahora, hay también otras maldiciones que se pronunciaron en el monte Ebal. Moisés mandó a los levitas a que pronunciaran bendiciones y maldiciones sobre el pueblo de Israel. Deuteronomio 27, versículos 11 al 26 dice: estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Y hablarán los levitas y dirán todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Está hablando de la zoofilia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Está hablando del sicariato. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de maldiciones que vienen como consecuencia de no obedecer a la palabra de Dios. Y estas son las consecuencias, las cuales hoy en día podemos ver que muchas personas que son creyentes y que están asistiendo a las congregaciones están arrastrando estas maldiciones. Pues en muchas ocasiones podemos encontrar personas que arrastran consecuencias de maldiciones que tienen que ver con el ocultismo o con la idolatría, aunque no se encuentren en la línea generacional. Sin embargo, vienen como consecuencia de la relación que hay entre la rebelión y la hechicería, y entre la idolatría y la obstinación. Como vimos anteriormente en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23 dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto quiere decir que la adivinación, cuando tú eres rebelde a la palabra de Dios, es como si estuvieras practicando adivinación. Y dice que como ídolos o idolatría es la obstinación. Mira, muchas veces las personas piensan que la idolatría solamente tiene que ver con imágenes, con las imágenes, con los santos y cosas de esas. Pero la idolatría dice que como ídolos, idolatría es la obstinación. Eso quiere decir que cuando tú eres obstinado, cuando tú no obedeces la palabra de Dios, cuando tú desechas el mandamiento de Dios, cuando tú lees o no lees la palabra de Dios, cuando tú no haces caso a lo que oyes, a lo que te hablan, estás siendo obstinado. Cuando tú solamente quieres hacer lo que tú quieres y no quieres obedecer a la voz de Dios, eso es obstinación. Dice que esa obstinación es como la idolatría. ¿Por qué? Porque te estás idolatrando a ti mismo, porque te estás poniendo por encima de Dios. Eso es idolatría. O sea que se cuenta como idolatría. O sea que es un pecado delante de Dios. Es lo mismo que si estuvieras adorando a los santos. Aunque tú no los ves, no los tienes ahí, pero el ídolo lo tienes en ti mismo.
Y como esos ejemplos hay muchos tipos de ídolos. Por esta razón Dios dice que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. La razón es muy simple. Las personas siguen pecando de generación en generación. O sea, cada generación le enseña a la otra generación a hacer los mismos pecados. Por ejemplo, la idolatría. Enseñan a hacer idolatría, a idolatrar cosas, objetos, personas, tantas cosas que hay. Se sigue cometiendo el mismo pecado de generación en generación. Dice que el Señor visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que en cada generación se repite la maldición, Entonces, dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pues la rebelión en contra de Dios es tomada como adivinación, como hemos leído. Y proviene de la brujería. Y la obstinación quiere decir cuando uno solamente hace lo que uno quiere. Entonces, por esta razón, hay muchas personas que siguen arrastrando estas maldiciones aun cuando están dentro de la iglesia, porque desconocen lo que la palabra de Dios dice, porque desconocen lo que Dios ha dicho, como hemos leído en las bendiciones y las maldiciones, porque han escuchado falsas doctrinas, porque han escuchado a hombres que se han autoproclamado pastores por el hecho de que han pagado un curso en la universidad y enseñan conforme a la teología que los mismos hombres han interpretado de la palabra y no saben que lo que la palabra de Dios dice es que Jesucristo anuló la maldición de la ley, pero no anuló las maldiciones de la desobediencia. Él dijo, yo no he venido a deshacer las obras de la ley, yo no he venido a anular los escritos de los profetas, Él vino a confirmarlos. O sea que esas palabras de la bendición, o sea, la condición es que si tú obedeces, todas las bendiciones vendrán sobre ti. Pero si tú no obedeces, las maldiciones vendrán sobre ti. Eso es lo que el pueblo de Dios, por eso perece por falta de conocimiento, porque han escuchado, han prestado su oído a hombres, a personas que pretenden ser siervos de Dios, que han pagado, que han querido comprar como Simón el mago el don de Dios con dinero, y ahora están pastoreando iglesias. Y puedes ver grandes iglesias, pero están hablando conforme a sus concupiscencias, a lo que ellos interpretan de la palabra de Dios, no a lo que el Espíritu Santo de Dios dice. Por esta razón, hay muchas personas que hoy en día, aunque llevan años en la congregación y dicen que son cristianos, llevan arrastrando todas estas maldiciones. ¿Por qué? Porque no conocen lo que la palabra de Dios dice, no conocen lo que Dios ha dicho y cuáles son las condiciones para que una persona reciba las bendiciones o para que lo alcancen las maldiciones. Ese es el problema. Cuando leemos en Deuteronomio capítulo 23, versículo 2, dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Es decir, que hay una gran cantidad de maldiciones que vienen como consecuencia de no obedecer a la palabra de Dios. Y estas consecuencias que aún hoy en día podemos ver que arrastra el pueblo de Dios, en muchas ocasiones podemos encontrar personas que arrastran estas maldiciones que tienen que ver con el ocultismo y con la idolatría. Esto es muy común hoy en día, aunque no se encuentren en la línea generacional. Sin embargo, vienen como consecuencia de la rebelión. Hay maldiciones que dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay maldiciones que alcanzan hasta la 10ª generación, como la de los hijos bastardos. Dice, no entrará, en Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. O sea, por esta razón es que muchas personas, aún estando dentro de la iglesia, siguen arrastrando las maldiciones, porque no conocen la palabra de Dios. La falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. Ahora, ¿cómo podemos nosotros anular el efecto de las maldiciones sobre una persona? Aunque hay muchas maldiciones que hayan alcanzado al pueblo, es importante tener en cuenta que el Señor hace misericordia a millares si hay arrepentimiento y obediencia. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por lo tanto, la clave para anular las maldiciones generacionales, es el arrepentimiento delante de Dios. En Proverbios capítulo 28 versículos 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por esta razón, cuando una persona quiere ser liberada, quiere ser libre de las maldiciones, es importante primero hacer una renuncia a todo tipo de maldición que haya cometido ellos o sus padres. Debemos pedir perdón al Señor por los pecados nuestros y los pecados de todos nuestros antepasados. Debemos renunciar a todas las maldiciones generacionales y debemos anularlas en el nombre del Señor Jesucristo. De esta manera le vamos a quitar el derecho legal que el enemigo tiene sobre la línea familiar. También es importante recordar lo que dice la palabra en Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Con qué propósito? El propósito es que el arma del enemigo es el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si tú estás en Cristo y has sido redimido por la sangre de Cristo, eso quiere decir que Cristo anuló la maldición de que tú te justifiques por las obras. Por lo tanto, si tú estás recto delante de Dios, el enemigo va a seguir queriendo ejecutar las maldiciones sobre ti. Pero si tú le recuerdas la palabra de Dios, lo que dice que Cristo ya te redimió de la maldición de la ley, y tú andas en obediencia, le estás quitando el derecho legal al enemigo de que esté sobre tu casa, tu línea familiar. Pero tienes que anular en oración, tienes que pedir perdón, tienes que venir y arrepentirse. Recuerda lo que dice la palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, si se arrepintieren de sus malos caminos. O sea, la única vía para que esto se pueda anular es el arrepentimiento. Yo te puedo dar mi testimonio de que en mi familia había maldiciones generacionales y yo vine en obediencia al Señor y las anulé en oración. Pedí perdón por todas mis generaciones. Pedí perdón por mí, obviamente, por mis pecados, por los pecados de mis antepasados. Y cancelé todas esas maldiciones. Y todas esas maldiciones fueron canceladas. O sea que yo te doy el ejemplo de que la manera en la que tú puedes anular las maldiciones es primeramente que te arrepientas delante del Señor, que busques la santidad y guardes su palabra, que hagas de la palabra de Dios un estilo de vida, no solamente cuando vayas a la iglesia. Jesucristo es un estilo de vida. Jesucristo tenemos que vivir a Jesucristo en todo lugar, en todo momento, no solamente cuando vayamos a la congregación. Debemos vivir a Jesucristo cuando salgamos de la congregación y en todo lugar donde estemos, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en todo lugar. Él es un estilo de vida. Debemos guardar la palabra del Señor, debemos orar en todo tiempo, debemos leer, debemos meditar en la palabra de Dios, no solamente leer por leer. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de su palabra. Recuerda que su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él está diciendo que nadie puede llegar al Padre si no es por su palabra. No puedes llegar a Cristo, no puedes ser cristiano si no lees la palabra de Dios. Así que yo te animo a que busques una relación con el Señor, una relación genuina y verdadera, que busques su palabra. Si tú lo haces de corazón sincero y le pides al Espíritu Santo que te dé revelación en la palabra, Él te va a dar revelación. Tú no necesitas asistir a ningún curso, no necesitas estudiar en ninguna universidad, porque eso es sabiduría de hombres. Tú solo necesitas rendirte, desechar tu sabiduría, tu propia sabiduría, y venir delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Si tú te rindes delante del Señor, Él te va a hacer revelar y te va a enseñar, porque Él busca. Él dice que Él mira de lejos a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Así que si tú estás pasando por estas tienes síntomas de estas maldiciones, lo que tú debes hacer es primeramente arrepentirte. Si tú eres una persona que está en Cristo, si tú eres una persona que busca del Señor, que guarda sus mandamientos, pero aún sigues arrastrando estas consecuencias, es porque necesitas anular esas maldiciones, necesitas pedirle perdón. Tú no sabes en tus generaciones quién de tus antepasados pudo haber hecho un pacto. Hay personas que hacen pactos en la familia para ganar dinero, para ganar poder, posiciones. Venden a sus descendientes sin que ellos se den cuenta. Y luego esas personas están arrastrando esas maldiciones, están pactados a espíritus, a santos, cuando digo santos es a ídolos. Están pactados y la gente está padeciendo enfermedades, está padeciendo ruina y no saben por qué. Es por esa causa. Por eso recuerda lo que dice la palabra de Dios. Es la maldición de la ley la que se ha anulado, no las maldiciones. O sea, la obediencia es la clave. Debes arrepentirte, pedir perdón por ti, por tus antepasados, y en el nombre de Jesucristo
que es el nombre que es sobre todo nombre. Vas a cancelar todas esas maldiciones y debes ordenarle a todos los espíritus inmundos, espíritus familiares y generacionales que están ejecutando esas maldiciones, que salgan fuera de ti, de tu familia, de tus generaciones. Si solamente anulas las maldiciones y no echas los espíritus fuera, ellos se van a quedar ahí porque ellos son obstinados. Necesitas echarlos fuera. Y si tú no te sientes capacitado para hacer eso, busca de un hombre de Dios, un ministro que pueda orar por ti, que te pueda ayudar, porque hay cadenas que tienen que ser rotas en oración. Por eso la palabra de Dios dice que debemos orar unos por otros. Así que yo te dejo esta enseñanza. Espero que haya sido de gran edificación. Espero que te suscribas a este canal para que puedas estar al tanto de lo que la palabra de Dios dice, para que puedas ser instruido y puedas conocer más del Señor. Así que yo te animo que te suscribas. Te doy gracias por oír esta enseñanza y que el Señor te bendiga.